Ya estamos de regreso en CIPSE Noticias más temprano y se encuentra con nosotros en esta mañana el neurólogo Jorge Salazar, con quien estaremos platicando de qué sucede en el cerebro de alguien que recibe el efecto placebo. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Fátima, gracias por la invitación, a todo el equipo y a tu público allá en casa. Pues sí, hay gente que me pregunta, ¿verdad? ¿Qué es esto del efecto placebo, no? El efecto placebo se refiere a un efecto que es consecuencia o consta de dos aspectos. Cuando hablamos de objeto placebo, hablamos de una cosa o de un tratamiento, de un procedimiento que va a traer un beneficio en una persona. Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad o una dolencia. Y ese objeto, o sea, esa cosa o ese tratamiento o ese procedimiento va a traer como consecuencia un beneficio. El beneficio, ¿verdad?, es lo que se le conoce como respuesta placebo, de tal manera que el efecto placebo se compone de estos dos elementos. La cosa o procedimiento, que es el objeto placebo, y la respuesta placebo. Y esto lo vemos todos los días y ha sido motivo de debate. Está demostrada su eficacia, tanto que, por ejemplo, cuando se aprueban tratamientos farmacológicos, en muchas ocasiones en los estudios científicos se compara un tratamiento contra una sustancia inerte, es decir, que no tiene ningún efecto o placebo, para ver si ese medicamento tiene un efecto superior al efecto placebo, que es consecuencia, según dicen los científicos o han podido demostrar, de la expectativa que el paciente tiene del resultado o de la creencia que él tiene. Es decir, yo te puedo dar un tratamiento o te puedo ofrecer un procedimiento que pueda aliviarte un mal en un momento dado, y eso va a despertar en mí efectivamente una mejoría, pero esa mejoría pudiera no tener relación directa con el producto que te estoy dando o con el procedimiento, sino porque en mi cuerpo, en mi cerebro, existen cambios a nivel cerebral. Esto está demostrado que existe todos los días, ¿verdad? Incluso los médicos, los brujos, los hierbateros, etcétera, pueden producir este efecto placebo en sus pacientes, ¿no? Desde la sonrisa, el rito que llevan, ¿no? Quizás esto tenga un efecto en el bienestar de los pacientes, muchas veces aún sin darles un tratamiento. ¿Y por qué ocurre esto? Esto se ha investigado. Primero, se ha detectado que existe, es muy real, ¿no? Segundo, se ha visto que algunos fármacos, como la naloxona, que es un fármaco que se utiliza para eliminar los efectos de un grupo de fármacos que se llaman opiáceos, tiene una base cerebral. Se ha demostrado que existe un núcleo en el cerebro que se llama el núcleo accumbens, que es un núcleo que está localizado en la corteza cerebral, que forma parte de un circuito cerebral que le llamamos el circuito de la recompensa. Es un circuito que produce placer, que responde al estrés, que responde al miedo y que todos los seres humanos presentamos. Entonces se ha visto que cuando se administra este fármaco, esta respuesta benéfica desaparece en el paciente, o cuando se le informa que el producto que se le está dando no tiene un beneficio para él, también desaparece. De tal manera que lo que han podido ver es que hay cambios químicos en este núcleo accumbens ante la expectativa de una respuesta a un tratamiento. Y se ha visto que hay un montón de sustancias como la dopamina, como las endorfinas, que son neurotransmisores, es decir, son sustancias químicas que el cerebro produce cuando tenemos esta expectativa de un beneficio ante un procedimiento o ante un tratamiento. Esto va a producir esta sensación placentera y se cree que pudiera ser la explicación de este efecto placebo bien reconocido. Pero voy más allá. En la vida diaria hemos escuchado muchas veces de gente que dice que la expectativa por vivir o las ganas por vivir pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes o la respuesta a los tratamientos. Pues esto también, a través de algunos estudios,
han podido demostrar que hay un vínculo entre la corteza cerebral y ciertos núcleos que tienen que ver con ciertas áreas del cerebro, ¿no? Con ciertas áreas que tienen que ver con el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa. Entonces, sí hay un vínculo cerebral y sí se ha visto esto en la práctica. O, por ejemplo, el hecho de que en algunas culturas, por ejemplo, los faquires, ¿no? Se perforan y cómo son capaces de no percibir el dolor, ¿no? Cómo pueden de alguna manera bajar el ritmo de su ritmo cardíaco, etcétera, todo a través de técnicas de relajación, o los yogis, ¿no? Tiene mucho que ver con estos circuitos relacionados entre el núcleo accumbens, ¿verdad? Con ciertos núcleos a nivel subcortical que le llaman los ganglios basales, que tienen que ver con este efecto placebo. Entonces está bien reconocido que puede presentarse en estos pacientes. Okay, doctor, pues igual muchas veces en el día a día, ¿no? Estos efectos placebos, por así decirlo, naturales, que nos hemos como que pasado de generación en generación, de me siento mal, me tomo un refresco de cola para volver a agarrar el ritmo. A muchas personas dicen que les funciona, otras dicen que no. Entonces, esto igual podría ser esto, ¿no? Sí, puede ser una explicación. Quiero dejar algo en claro, ¿no? Muchos de los fármacos se desarrollan, bueno, pues con base a compuestos que muchas veces se logran aislar de la naturaleza. Y evidentemente, pues, algunos de estos productos, pues, tienen un beneficio, ¿no? O Claro. deben de tenerlo, yo creo que hay que investigarlo. Pero definitivamente siempre hay un efecto placebo, tanto por los tratamientos, el solo hecho de que alguna persona se acerque, ¿verdad?, a un paciente enfermo puede generar una respuesta positiva en él, ¿no? Sea médico o no. Sí, nos pasa cuando vamos al doctor, incluso de que Incluso llevamos un dolor terrible, después apenas solo vemos el médico y mágicamente nos hay comenzamos a gente que sentir. responde así, Sí, y mucho tiene que ver con la expectativa que la persona tiene. Te repito, y puede ser médico o no médico. sí. Y esto puede explicar, por ejemplo, la respuesta a algunos tratamientos no convencionales. Ujú. O sea, sí está demostrado que puede haber un beneficio en algunos pacientes. ¿Por qué? Porque hay estos cambios químicos a nivel cerebral. Entonces, sí se ha visto en algunos estudios que existen cambios a nivel cerebral que producen estos cambios a nivel de la dopamina, de las endorfinas, que van a traer una sensación de bienestar en el paciente. Entonces, no es algo de que nada más yo me sugestione o me condicione, Ujú. es algo que puede influir, ¿verdad? Que porque escuché que la tía Te quedó funciona. bien, Ujú. a mí me va a funcionar, Claro. pero sí influye de alguna manera a nivel cerebral y puede ser un elemento pues clave en la recuperación de los pacientes. Tenemos que aprender a reconocer eso, ¿verdad? Y no caer en falsas conclusiones. Correcto. Pero el efecto placebo existe y seguirá existiendo, ¿no?, en la vida de los seres humanos. Y te digo, lo vemos todos los días. Pero sí se ha visto que tiene una base cerebral, que existen cambios químicos a nivel cerebral cuando nuestra expectativa es positiva. Y también ocurre lo contrario, ¿no? Cuando nuestra expectativa es negativa, el paciente no solo se siente igual, a veces puede sentirse incluso peor, ¿no? Entonces, el efecto placebo es algo bien reconocido, tiene que ver con acciones que tienen que ver con la corteza cerebral y sus conexiones con diferentes núcleos cerebrales. Hay que decirlo, este efecto placebo no se presenta en todas las enfermedades. En las enfermedades que tienen que ver con una interpretación de la corteza cerebral, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el insomnio, se ha visto que se presenta con mayor frecuencia. No así en ciertas enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con la reproducción celular, como algunas formas de cáncer o, por ejemplo, ciertas formas de artritis, ¿no?, que tienen que ver con dolor. Pero en muchos circuitos en donde está mucho más implicada la corteza cerebral, que es la que tiene que ver con esta capacidad de expectativa, pues definitivamente tiene un beneficio y está documentado, ¿no? Y cada vez es tema de debate, Sí. ¿no? Hasta qué punto un tratamiento es un efecto placebo o presenta un beneficio mucho mayor que un placebo, ¿no? Así es. De hecho, esa es la clave
para desarrollar en muchas ocasiones nuevos tratamientos, demostrar que se tiene un beneficio mayor a un placebo, ¿no? Doctor, un tema interesante, el cerebro siempre sorprendiendo de todo lo que puede hacer. ¿Dónde le podemos localizar, doctor? Claro que sí, estamos para servirles en la Clínica Pensiones, en el Centro Médico Pensiones, en el Consultorio 101, ahí estamos para servirles. Muchas gracias, doctor, por estar esta mañana. Gracias, Fátima. Bonito día, gracias. Buenos días. Nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos.